Estoy seguro de que en estos momentos de crisis e incertidumbre, como has visto, hay mucha volatilidad en los mercados por los aranceles, guerras comerciales, también precisamente por qué va a pasar con los tipos de interés, la crisis de deuda que puede tener Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo esto que ha agitado los mercados, pues has visto cómo estas últimas semanas y sobre todo en los últimos días han habido fuertes caídas de bolsa y seguro que te estás preguntando cómo puedo aprovechar estas caídas precisamente para beneficiarme de estas caídas a medio y largo plazo. Por eso en este vídeo y también un poco mostrando o digamos que eligiendo lo que habéis votado en la ventana de comunidad, es decir, voy a enseñarte a gestionar la parte de liquidez para intentar aprovechar esas oportunidades de la forma más eficiente posible. Por supuesto, al mismo tiempo también voy a añadir una pequeña gestión de cartera, que es el siguiente punto más votado, pero sobre todo en este vídeo me voy a centrar más en enseñarte cómo gestionar la liquidez de la forma más eficiente posible, sobre todo para que no te quedes sin liquidez pronto y al mismo tiempo para que también le saques un mayor rendimiento a medio y largo plazo. Lo primero que quiero enseñarte es, vamos a ir aquí al SP500 y ahora vas a entender por qué te voy a explicar todo esto. Lo primero tienes que entender que en términos generales el SP500 se toma como medida de mercado. Es decir, lo que hace el SP500 es como un termómetro de lo que realmente está ocurriendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el SP500 cuenta con las empresas, 500 empresas de mayor capitalización de los Estados Unidos y Estados Unidos es uno de los países o una de las potencias más grandes a nivel mundial y representa realmente en términos generales cómo está la salud económica a nivel empresarial. Es por eso por lo que aquí puedes ver cómo a lo largo del año el SP500 lleva una caída del 11,84%, pero quédate con este número, que es que desde principios de año, si puedes ver desde aquí hasta la caída máxima que fue justo ayer, yo este vídeo lo estoy grabando el martes, puedes ver que el martes ha subido un poco, pero fíjate que hasta ayer, el lunes, la caída máxima, como puedes ver aquí, pues era aproximadamente de un 13%. Puedes ver que te sale ahí justo 13,74%. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente está o ha sido una caída a lo largo del año aproximadamente de media del 14%. ¿Y por qué sale este número? Bueno, pues ahora a continuación vas a entender por qué es importante entender este número o este porcentaje y a partir de aquí cómo podemos aplicarle sentido para poner a trabajar nuestra liquidez. Lo primero que voy a hacer es pasarme a la guía de mercado de JP Morgan. Acaban de sacar recientemente, hace poco, a final del 31 de marzo, la guía del resultado del primer trimestre de 2025, que por supuesto esto te lo comentaré en un futuro vídeo, es decir, cómo ha sido el principio de año. Sin embargo, aquí me voy a detener en este gráfico que por supuesto ya te lo he enseñado en vídeos anteriores, donde puedes ver más o menos cómo nos muestran las caídas medias que se tiene el SP500 o el mercado de media, que es aproximadamente un 14% de media todos los años o de manera intraanual, y como 34 de los 45 años de muestra ha acabado positivo el mercado. Bien, este gráfico normalmente se ha enseñado para que veas que a largo plazo, si inviertes, generalmente la evolución del mercado está a tu favor para que vaya creciendo. Sin embargo, yo aquí le voy a dar la vuelta y voy a ver este gráfico desde otro punto de vista. Me voy a olvidar de la parte en la que hay 34 años positivos de los 45 y me quiero centrar en este 14,1%. Esto, si te fijas, quiere decir que de forma interanual, todos los años de media el mercado te ofrece caídas máximas del 14% de media. Algunos años ha caído un 34%, como puedes ver aquí, que son todos los puntos rojos, un 20%, un 19%, un 30%, y también hay otros años que ha tenido caídas máximas de un 6%, de un 5%, de un 9%, es decir, la media es de un 14%. Por tanto, aquí lo primero que debemos pensar es si vamos a poner a trabajar nuestra liquidez. Piensa que cuando invertimos, si ya estás invertido en acciones, oro o lo que sea, normalmente si queremos invertir con descuento, debemos dejar que haya una bajada lo suficientemente importante como para que esa nueva aportación compense el diferencial de inversión. Por ejemplo, si nosotros invertimos en el SP500, es decir, si no inviertes en acciones, si no decides indexarte al mercado y más o menos quieres estar haciendo aportaciones,
aportaciones, tus aportaciones tendrán todavía mayor importancia o mayor peso si por supuesto cuentan con un mayor descuento. ¿De cuánto es ese descuento? Pues lógicamente si la media de caídas de todos los años es del 14%, significa que si nosotros invertimos del 14% para abajo, nuestras aportaciones al mercado en su conjunto serán todavía más valiosas que si hiciéramos aportaciones a pequeñas cantidades a medida que va bajando el mercado poco a poco. Obviamente, si el mercado va bajando poco a poco, es decir, va cayendo un 1, un 2, un 3, un 5 y vamos haciendo aportaciones, es más fácil que nos terminemos quedando sin liquidez, precisamente porque, como hemos visto, el mercado puede tirarse días, semanas o meses cayendo en bolsa y nuestra liquidez se va a acabar siempre antes de lo que termine cayendo el mercado o hasta que el mercado decida darse la vuelta. Es por eso por lo que debemos poner unos mínimos para más o menos a partir de ahí tener una guía de decir, vale, a partir de este punto ya me sale rentable invertir mi liquidez. Y ahora también te lo voy a mostrar a continuación en términos matemáticos de forma calculada, como por supuesto este número no es casualidad y precisamente a partir de 14% de caída nos saldría rentable empezar a invertir nuestra liquidez. Fíjate que, como te decía, aquí vemos que el SP500 había caído a lo largo del año un 11,91, pero fíjate que hasta el punto más bajo, es decir, hasta ayer, ese 13,74, podríamos redondear que de media más o menos está cerca de ese 14%. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? A partir de ahora, si hay caídas añadidas al mercado, significa que todas las caídas adicionales a las que ya hemos tenido son caídas donde realmente maximizaríamos nuestras aportaciones al mercado. Y repito, estoy hablando al mercado en su conjunto, no estoy hablando todavía de empresas individuales. Pero fíjate que si vamos a hacer aportaciones o si vamos a invertir en bolsa, por lo menos debemos saber que contamos con cierto descuento para que nuestra liquidez, al ponerla a trabajar, nos ofrezca una rentabilidad mínima asegurada que por lo menos compense la inflación de todos los próximos años que vayamos a esperar la recuperación del mercado o crecimiento del mercado. Ahora lo vas a entender mejor, pero fíjate que te voy a poner el ejemplo con una compañía adicional o una compañía individual que es la compañía de ASML. ASML, como sabes, es una empresa que ya te he hablado en el canal y que por supuesto esta empresa, quitando ventajas competitivas, beneficios, márgenes y todo esto, no me quiero centrar por esa parte, sino ahora mismo te voy a enseñar números brutos. Aquí puedes ver cómo la compañía a lo largo del año, fíjate que lleva una caída media de aproximadamente el 17%. Por supuesto se está moviendo porque la bolsa está abierta, pero más o menos podríamos decir que a lo largo del año lleva una caída del 17% y fíjate que desde máximos la caída es aún superior, porque si vengo aquí y pongo hasta el punto más bajo, la caída llega a ser del 26,45%. Es decir, esta compañía desde máximos ha caído un 26%. Lo interesante es que cuando una compañía cae es cuando en principio podríamos aprovechar a invertir nuestra liquidez. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? No todas las empresas que caen está justificado que invirtamos nuestra liquidez. ¿Por qué? Porque hay compañías que caen un 10, un 15, un 20 y todavía siguen estando caras en relación a los beneficios que presentan. Por tanto, aquí ya ves el primer punto importante y es que no tienes que mirar las caídas del mercado en precio, sino las caídas de múltiplo. Y esto es importante entenderlo porque el múltiplo, como sabes, compara la relación entre precio-beneficio de antes y de ahora. Y por tanto, el diferencial entre ambos múltiplos sí que nos puede dar garantías de que realmente la compañía cuenta con cierto descuento y que además la estamos comprando barata. Por tanto, estaríamos en este caso maximizando nuestra liquidez, es decir, maximizando la potencial rentabilidad que le podamos sacar a esa nueva liquidez.
Todo esto recuerda que en principio estoy partiendo de que tienes liquidez. Luego, por supuesto, más adelante a lo largo del vídeo te explicaré maneras para generar más liquidez o incluso cómo gestionar tu cartera para asegurarte de siempre tener liquidez. Ahora mismo me quiero centrar solo en qué puntos debes de tener en cuenta para saber cuándo tienes que poner a trabajar tu liquidez. Por tanto, aquí si me voy a Ticker, que como sabes es importante saber las valoraciones de las compañías que estamos analizando, fíjate que ASML está cotizando a per forward, teniendo los beneficios de los próximos 12 meses en cuenta a 22,93 veces, como puedes ver aquí, y fíjate que realmente esta compañía, por las ventajas competitivas que tiene, calidad del negocio, etcétera, más o menos podemos saber qué múltiplo le asignaríamos o qué múltiplo merece que pague el mercado por esta empresa. Y esto es una cosa subjetiva, pero yo considero que mínimo por la calidad de esta empresa merecería 30 veces. Y el mercado ahora mismo nos la está ofreciendo, como ves, a 22,93. Fíjate que si me voy a la calculadora, un cálculo muy sencillo que puedes hacer es el siguiente. Y es 22,93, pongo aquí 22,93 de múltiplo, y esto lo divido entre el múltiplo que creo que merece esta compañía en condiciones normales o estables de mercado. Por tanto, como yo considero que merecería 30 veces, esto lo divido entre 30 y lo multiplico por 100. ¿Esto qué significa? Que este 76,4 significa que el múltiplo de 22,9 veces está cotizando al 76,4% de lo que debería, o dicho de otra manera, está cotizando por el diferencial un 24,6 o un 23,6% de descuento, es decir, lo que falta para llegar a 100. En este caso, un 23,6%. Por tanto, quiere decir que ya el múltiplo, si está cotizando con un 23,6% de descuento, podríamos redondear un 24% de descuento, significa que ese 24% de descuento es realmente la rentabilidad que obtendríamos al poner a trabajar nuestra liquidez. Ojo, sin tener en cuenta el crecimiento futuro de la empresa, simplemente con que el mercado volviera a pagar el múltiplo que merece esta empresa en condiciones normales, no en condiciones de crisis, no en condiciones de incertidumbre. Por tanto, solamente por el re-rate de múltiplo ya tendríamos un 23,6%. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque también fíjate que voy a añadir un punto más, y es que si vuelvo aquí a ASML, pero en este caso me voy aquí a Yahoo Finance, una cosa importante que podemos saber es realmente cuánta o cuál es la volatilidad del activo que estamos analizando y comparándolo con el mercado, realmente cuál es la relación o el diferencial entre qué volatilidad tiene este activo y qué volatilidad tiene el mercado. Ese dato, valor o número nos lo da la beta. La beta es aquí, en este caso, beta de los últimos 5 años, es realmente la volatilidad que tiene este activo en relación con, por ejemplo, el S&P 500, que es la media del mercado. Si la media del mercado se considera que tiene una beta de 1, es decir, que si ASML tiene 1,26, significa que tiene un 26% más de volatilidad. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si nosotros ya sabemos que el mercado de media cae de forma interanual un 14%, significa que si le sumamos un 26% más de caída, más o menos estaríamos hablando de un 18% de descuento. Aproximadamente, como ves, si el mercado cae un 14, si le sumas ese 26, fíjate que más o menos esto quiere decir que por la beta que tiene ASML nos está indicando que como podría moverse un 26% para abajo, si el mercado cae un 14, pues ASML podría caer un 17, 18% aproximadamente, quiere decir que aproximadamente esta empresa a partir del 17, 18% para abajo ya no saldría rentable invertir en esta compañía, porque precisamente estaría bajando de manera equiponderada a lo que bajaría el mercado ese 14%, pues ASML con una beta del 1,26 estaría cayendo un 18%. Y como te acabo de explicar, realmente ASML, como puedes ver, a lo largo del año, fíjate que lleva con una caída del 16%,
Y fíjate que incluso desde máximos, pues la caída máxima ha sido del 26%. Ojo, repito, aquí no tenemos que mirar el precio, sino en este caso lo importante no es el precio, sino como te decía, es el múltiplo. Y en este caso aquí podemos ver que por la calculadora está con un descuento del 23,6%. Si nuestro punto de exigencia tiene que ser 18% para abajo, es decir, si la compañía ya nos ofrece con descuento de múltiplo un 18%, quiere decir que a partir de ahí ya nos puede compensar empezar a plantearnos invertir en esta compañía y por tanto ya sería una buena opción para poner a trabajar nuestra liquidez. Por tanto, además, fíjate que este 23,6%, si nosotros más o menos tenemos que tener un plazo o un horizonte temporal mínimo o medio de 5 años para adelante, más o menos también podemos calcular realmente qué rentabilidad nos va a ofrecer este descuento y compararlo con lo que se considera activo libre de riesgo, es decir, el bono. Normalmente el activo libre de riesgo se considera el bono a 10 o 20 años, pero en este caso si vamos a invertir a un horizonte temporal de 5 años, más o menos podríamos compararlo mejor con un bono a 5 años. Y fíjate que si voy aquí al rendimiento del bono a 5 años, nos está ofreciendo de rentabilidad un 3,8%. Dicho de otra manera, si nosotros pusiéramos a trabajar nuestra liquidez, es decir, tenerla invertida en bonos para que mientras tenemos esa liquidez y estamos esperando a que aparezcan nuevas oportunidades, pues obtenemos o podríamos obtener ese 3,8%, tenemos que esperar hasta que aparezca una oportunidad que como mínimo nos ofrezca este 3,8% de forma anualizada o más. Entonces, aquí ya podemos ver como ASML y te voy a enseñar cómo calcular realmente la rentabilidad repartida a lo largo de 5 años, porque como digo, nuestro horizonte temporal son 5 años y este descuento de 23,6% de múltiplo, 23,6% de múltiplo, vamos a ver realmente cuánto nos daría solamente por el re-rate repartido a lo largo de 5 años. Para ello nos vamos a MoneyChain para ver realmente cuál es la rentabilidad que nos podría ofrecer ASML gracias a ese descuento del 23,6%. Recuerda que lo que aparece aquí en la calculadora es el descuento, es decir, un 23,6%, pero el descuento es el margen de seguridad, no la rentabilidad potencial que nos podría ofrecer el re-rate de múltiplo. Por tanto, para calcular el re-rate de múltiplo, nosotros lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Si estamos en 76, fíjate, puedo poner aquí 76, ¿cómo sería llegar a 100 en este caso, que es exactamente lo mismo? Porque de 100 a 76, como ves, es aproximadamente esos 23,6%. Pues fíjate que a un año realmente la revalorización, porque el interés compuesto funciona así, cuando cae, por ejemplo, un 23%, la subida, ¿cuánta rentabilidad nos ofrecería? Pues en este caso sería un 31,58%. De hecho, para ser más exactos, puedo poner aquí los 76,4, fíjate que voy a poner aquí, 4, y luego fíjate que si pongo 100, realmente es un 30,89. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que la rentabilidad que podríamos obtener si invertimos en ASML a los múltiplos actuales, es decir, a 22,9 veces, y el mercado más adelante, me da igual cuándo, termina pagando 30, solamente por ese efecto conseguimos un 30% de rentabilidad adicional. Ahora bien, este 30% hay que repartirlo a lo largo de nuestro horizonte temporal, lo que quiere decir que este 30,89, si yo vengo aquí y pongo, por ejemplo, 100 y aquí pongo 130,89, 130,89 a un año, en este caso no, sino a 5 años, porque quiero ver esa rentabilidad repartida a 5 años, fíjate que lo que me estaría ofreciendo sería un 5,53% de forma anualizada. Y aquí es importante porque solamente por la revalorización o re-rate de múltiplo obtendríamos un 5,53 cuando poner a trabajar nuestra liquidez
por ejemplo, en activo libre de riesgo, como puede ser el bono de los Estados Unidos, nos ofrecería un 3,8. Por tanto, aquí solamente valorando el múltiplo que está pagando el mercado por una compañía en concreto como es ASML, ya puedes ver que te sale más rentable invertir tu liquidez en la empresa que tenerlo invertido, por ejemplo, en bonos y conseguir una revalorización equivalente a la inflación que más o menos te dé para no perder poder adquisitivo. Pues en este caso, como puedes ver, invertir en ASML nos saldría más interesante y es entonces como, después de hacer estos cálculos, ya puedes saber que ahora mismo al múltiplo de 22,9 veces sí te sale rentable poner liquidez a trabajar en ASML. Recuerda que estos cálculos los tienes que hacer en base a el múltiplo que merece cada compañía. Por ejemplo, yo como te he comentado, creo que ASML, por el tipo de negocio que es, merece aproximadamente unas 30 veces de múltiplo PER. Por tanto, si está cotizando a 22,9, significa que cuenta con ese 23,6% de descuento, o dicho de otra manera, si el múltiplo sufre un re-rate, obtendría un 30% de upside adicional más el crecimiento que me vaya a ofrecer la empresa, que luego esa es otra parte. Si la empresa a su vez me vengo a estimaciones y más o menos yo veo que aquí en EPS es el crecimiento medio, podríamos decir, si esto lo ruedo un poquito hasta por ejemplo 2024, fíjate que el crecimiento medio de EPS más o menos es del 18%, como puedes ver. Por tanto, si yo espero obtener por el crecimiento de esta empresa un 18% más, si invierto ahora y obtengo ese 30% adicional repartido en 5 años, le tendría que sumar cada año con este descuento aproximadamente un 5% adicional. Por tanto, mi rentabilidad anualizada al sumar ambas partes, tanto por crecimiento en EPS como por re-rate de múltiplo, más o menos podría esperar obtener un 22-23%, lo que quiere decir que es bastante interesante y obviamente ahí sí que me sale rentable poner a trabajar la liquidez. Ahora, una vez has visto esto, por supuesto, esto o este ejercicio habría que hacerlo con cada compañía para más o menos ver o entender si te sale rentable invertir en esa compañía o te sale rentable poner a trabajar tu liquidez. Por supuesto, no tiene ningún sentido que inviertas tu liquidez en ninguna compañía en la que el upside potencial repartido en los años que esperas invertir más o menos te dé una rentabilidad inferior a el propio bono o lo que se considera el activo libre de riesgo, que como digo puede ser bono, pero también puede ser otras cosas. Pueden ser también letras del tesoro, pueden ser dividendos, también como te he enseñado en curso o en el curso del canal de opciones financieras, también puede ser por ventas de put o ventas de call, también generar primas, es decir, todo eso son formas que ya te he hablado en el canal de cómo generar nueva liquidez, pero por supuesto aquí lo que tienes que calcular es que como mínimo al poner esa liquidez, como mínimo te salga más rentable que por supuesto tenerla ahí parada mientras se va revalorizando o por lo menos no perdiendo poder adquisitivo. Por tanto, una vez has visto esto y ya has entendido cómo hacer los cálculos para saber cuál es el momento apropiado para invertir en cada compañía, en el caso de ASML, como tiene una beta de 1,20 y pico, es decir, 1,26, como vimos aquí precisamente en Yahoo Finance, que tenía precisamente digamos que una beta superior al mercado, ese 1,26, pues más o menos quiere decir que esta compañía desde que caiga aproximadamente un 18%, porque recuerda que uno es el mercado, si el mercado de media hemos visto que cae todos los años de forma interanual un 14% de media, a nosotros nos interesa como mínimo estar invirtiendo nuestra liquidez en la parte de la media por debajo para asegurarnos de que estamos maximizando el efecto de esa liquidez. Entonces, si con el mercado es el 14%, pues con cada compañía tenemos en cuenta la beta y con el caso de ASML, pues sería aproximadamente de un 18% para abajo. Y como puedes ver, ASML a lo largo del año desde el punto máximo, pues lleva una caída precisamente de ese 26,45%. Es decir, una caída superior a ese 18% que como mínimo le tenemos que exigir. Y además, recuerda que ese 18% no es sobre el precio, porque el precio puede estar a un múltiplo caro. Precisamente es por eso por lo que te estoy enseñando que debes mirar el múltiplo de la compañía y buscar que el precio
esté cotizando con un múltiplo de descuento superior a ese 18%. Bien, una vez más o menos has entendido cuándo es el momento perfecto para empezar a plantearte invertir tu liquidez en cualquier compañía, lo que quiere decir que, por ejemplo, muchos de vosotros que me habéis dejado en los comentarios que os habéis quedado sin liquidez por todas estas bajadas, precisamente es porque desde que el mercado comenzó a bajar un 3, un 4, un 5, ya empezasteis a invertir. Y el problema es que muchas de esas compañías, o si el mercado en términos generales solo ha caído un 3, un 4, un 5%, pues obviamente el efecto de esas recompras más bajas no es tan grande. Ten en cuenta que si tú, por ejemplo, compras una acción a 100, inviertes $1.000 a 100 y luego compras otros $1.000 a 50, es decir, doblas tu posición, el precio medio será justo la mitad, 75, porque tienes invertidos $1.000 a 100 y $1.000 a 50. Dicho de otra manera, que si tú inviertes liquidez, el mismo monto de liquidez que la posición que tienes en cartera, pues obviamente lo máximo que podrás conseguir es que el precio medio baje a la mitad. Por tanto, para que la bajada sea más importante, como mínimo tienes que asegurarte de que tenga esa bajada media del 14% en adelante. Y además, como te he explicado en el canal, la volatilidad diaria media del SP500 suele rondar el 10%. Es decir, que un día de forma normal la bolsa se puede mover un 10% arriba, un 10% abajo. Y por simplemente ver esa caída del 10%, no tendrías que precipitarte a invertir tu liquidez porque todavía no ha caído lo suficiente. Y recuerda que no es sobre el precio, sino que lo que debemos mirar es sobre el múltiplo para tener garantías de que cuando invirtamos nuestra liquidez siempre estamos invirtiéndola de la forma más eficiente posible. Ahora, una vez te he comentado esto, lo importante que te tengo que decir es, bien, ahora que ya sé cómo invertir mi liquidez, es decir, buscar la mejor forma o el mejor momento para invertir mi liquidez, el problema es, oye, ¿qué pasa si no tengo liquidez? Bien, pues como ya te he comentado en vídeos en el canal como el curso de opciones, también como te he comentado en la parte o en el vídeo de renta fija, etcétera, etcétera, todas esas formas sirven para generar liquidez. Punto número 1, debes de tener en cuenta que siempre, cuando vayas a gestionar tu cartera, siempre, repito, siempre, y aunque otros inversores te digan lo contrario, yo no soy favorable a ese tipo de opiniones. Siempre tienes que tener liquidez, repito, siempre. Ahora, cuando yo digo liquidez es liquidez o equivalente a liquidez. Tienes que tener siempre invertida en tu cartera una parte de liquidez o, es decir, o no está invertida y por tanto está en dinero efectivo, pero que cuando yo le digo liquidez es por lo menos que no pierda poder adquisitivo, es decir, que esté a lo mejor en bonos o letras del tesoro a corto plazo para que te vaya generando una rentabilidad mínima, pero que tú puedas venderlo al momento y generar liquidez para comprar, o también puede ser otras opciones, como ya te he explicado, como por ejemplo generaciones de liquidez, como puede ser empresas de dividendo, empresas, como te comenté justo en el vídeo anterior, que pueden ser de lujo extremo, como puede ser por ejemplo Ferrari o Hermès, y puedes preguntarte, oye, pero es que estas dos compañías tienen un múltiplo elevado. Si te fijas, estas dos compañías, y justo me voy a venir aquí a Google y voy a poner, por ejemplo, Hermès Stock y también voy a poner Ferrari, que es la otra compañía que también el mercado, digamos que no la ha castigado tanto en comparación con otras empresas, precisamente es por las ventajas competitivas que tienen estas compañías. Fíjate que a lo largo de la última semana esta compañía ha caído solo un 5,68% y Hermès en la última semana ha caído solo un 7%, cuando hemos visto compañías que han caído un 10, un 15, un 18, un 20 y pico. Y por tanto, aquí hay diferencias. Ahora bien, tú tienes que entender que si tu liquidez, por ejemplo, las inviertes en este tipo de empresas, es decir, empresas resilientes, estables, de crecimiento, que además el mercado considera que son prácticamente seguras. ¿Por qué? Porque te lo está diciendo de información el múltiplo que paga el mercado. Recuerda que ya te he explicado en el canal
que el múltiplo es un indicativo de la yield esperada, es decir, de la rentabilidad esperada que en este caso esperan obtener como mínimo los accionistas. Si los accionistas o los inversores para una compañía que está cotizando aquí no a 51 veces, sino obviamente porque esto es per trailing, pero que si fuera 50 veces, quiere decir que si dividimos 100 entre 50, la yield esperada es del 2% y normalmente a largo plazo la rentabilidad esperada mínima debe ser del 2,5%, porque más o menos puede compensar la inflación a medio y largo plazo. Por tanto, ya te están diciendo que Hermès, por el múltiplo que está pagando el mercado, la considera prácticamente igual de segura que el activo libre de riesgo, es decir, el bono de los Estados Unidos, que más o menos de media a largo plazo, de forma histórica, te suele pagar lo que sube la inflación, un 2,5%. Por tanto, aquí puedes ver que invertir en Hermès es seguro y cuando cae el mercado no cae tanto, al igual que por ejemplo con Ferrari. Por tanto, una de las formas más efectivas para tener siempre disponible liquidez es estar invertido en una parte en compañías de este calibre como puede ser Ferrari o Hermès. Por supuesto, como digo, yo soy de los que piensa que siempre hay que tener un porcentaje invertido en liquidez, pero que físicamente no tiene que ser el dinero quieto, sino puede ser perfectamente que, por ejemplo, el 10% de tu cartera esté invertido en Ferrari o Hermès. También puede ser que a lo mejor ese 10% de liquidez que vayas a vender pueda estar invertido en empresas de dividendo, es decir, empresas que te generen o que te ofrezcan una rentabilidad adicional que compense el poder adquisitivo de la espera y al mismo tiempo que puedas venderlo de forma rápida para, por supuesto, coger esa liquidez e invertirlo en otras oportunidades de inversión, como por ejemplo te he enseñado que puede ser ASML. También, por supuesto, más formas de aumentar tu liquidez es hacer aportaciones. Obviamente, si tú haces una estrategia o una planificación financiera para que cada vez que con los ingresos que obtengas de tu trabajo e intentes optimizar los gastos, pues del ahorro que consigas una parte todos los meses lo destines siempre a inversión, esto quiere decir que tengas la cartera que tengas, siempre todos los meses puedes ir haciendo pequeñas aportaciones, lo que quiere decir que siempre vas a tener una base de liquidez mínima con la que vas a poder trabajar cada vez que aparezcan nuevas oportunidades. Y por supuesto, también te he enseñado en el canal la opción tanto de renta fija, es decir, podrías poner a trabajar esa liquidez en renta fija para que te pague unos cupones y mientras tanto vaya aumentando esa liquidez mientras esperas, y cuando salgan estas oportunidades como puede ser la de ASML, pues por supuesto puedas invertir o destinar esa liquidez, vender esos bonos. Por eso sería bueno invertir a corto plazo y luego, aparte de eso, pues ir aumentando si estás esperando esa liquidez para aprovechar futuras oportunidades. Y también lo que te comentaba en el curso de opciones, como puede ser con las ventas de call o de put. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque precisamente cuando yo expliqué el curso de opciones hay una cosa que sí que me gustaría resaltar, y es que si tú eres inversor, recuerda que cuando inviertes en compañía te conviertes en propietario de ese negocio en una parte proporcional. Por tanto, tu activo ya no es el efectivo, sino tu activo son las acciones. Una vez tienes las acciones, si quieres generar liquidez, da igual cuál sea el precio de esas acciones, porque lo importante es que tú tienes unas acciones, es decir, unos papelitos que acreditan que tú eres propietario de una empresa en una parte proporcional. Y esos papelitos, esas acciones, se pueden comprar o vender en el mercado, sobre todo en el mercado de derivados, sobre todo en el mercado de opciones. Y por tanto, el mercado puede estar dispuesto a pagarte primas por comprar o vender, en este caso, esas acciones, es decir, haciendo contratos a futuros, ventas de calls o ventas de put. Y eso también te generaría liquidez mientras estás esperando a que salgan nuevas oportunidades. Por supuesto, todas estas formas, como ves, sirven para ir aumentando la liquidez, pero si en este momento ya te has quedado sin liquidez, pues puedes plantearte intentar aumentar esa liquidez o haciendo aportaciones o rotando tu cartera hacia empresas más seguras o estables, como puede
ser Hermès o Ferrari, o incluso empresas defensivas como por ejemplo puede ser Nestlé, que sabes que el consumo estable cuando el resto del mercado o de la economía cae, normalmente ese tipo de empresas, ese tipo de sectores no cae tanto, por tanto puedes convertir en liquidez esa posición y al mismo tiempo también te va generando dividendos. Por tanto, aquí en cuanto a gestión de capital, en cuanto a estructura de tu cartera, en cuanto a gestión de cartera, siempre debes plantearte tener como mínimo un 10% de liquidez o equivalente a liquidez para que jamás te quedes sin liquidez y siempre puedas aprovechar todas las caídas que puedan venir del mercado. Por eso, si intentas ser exigente con el uso de tu nueva liquidez y mientras no salgan oportunidades, y vamos a llamar oportunidades a partir de ahora a aquellas compañías que como mínimo te ofrezcan una caída igual o superior a la media del mercado, es decir, ese 14% o equivalente, es decir, teniendo en cuenta con la beta. Si una compañía, un sector o el mercado en general, si inviertes en ETFs, cae de media ese 14%, significa que como es la media de caídas y de media aquí ya estás viendo que más años, 34 de los 45 años que se han tomado de muestra, pues crece el mercado, pues si tú de media estás aprovechando esas caídas medias del 14%, a largo plazo vas a tener incluso un mejor resultado de lo que tendrá el propio mercado, que siempre va fluctuando. Si tú, por supuesto, vas haciendo solo las aportaciones cuando hay caídas importantes, tanto en el mercado como en las compañías que formen parte de tu cartera, lo cierto es que siempre tendrás múltiplos medios más bajos y por tanto obtendrás un mejor resultado a medio y largo plazo. Es por eso por lo que la gestión de liquidez es muy importante y tienes que ser exigente con siempre tener al menos un 10% de liquidez en cada momento. Da igual que la bolsa haya caído un 20, un 30, un 40. En ese caso, si la bolsa ya ha caído bastante y lógicamente muchos inversores dicen hay que estar 100% invertidos, sí, tienes que estar 100% invertidos, pero teniendo en mente o teniendo presente que una parte de esa inversión tiene que ser una potencial generación de liquidez. Es decir, tienes que invertir en compañías que puedas rápidamente volver a convertir en liquidez. Por tanto, ese 10% te podría generar una rentabilidad a lo mejor un poquito más moderada, ya sea por ejemplo porque estés invirtiendo en empresas como Hermès o Ferrari, donde se pagan múltiplos más elevados y por tanto el crecimiento a futuro esperado es menor, es decir, superior a la inflación, pero menor que el resto de oportunidades, o también, por ejemplo, empresas defensivas o empresas de dividendo que puedan crecer un 4, 5, 6, 7% o que te puedan ofrecer un 2, 3, 4% de dividendos, pues lo cierto es que ese tipo de inversiones, cuando inviertes después de una caída de mercado, tienes que invertir ya pensando que esa parte de tu cartera va a formar parte de tu liquidez. Por tanto, incluso en caídas de 15 o 20%, siempre estarías posicionado en compañías o en activos financieros que te permitan convertirlos a liquidez y por tanto que siempre puedas disponer de liquidez. Por contra, también me gustaría decirte no solo cómo invertir o aprovechar la liquidez en momentos de caída del mercado, sino también cómo puedes aprovecharte de cuando el mercado está caro. Recuerda que hace unos meses atrás, el SP500, bueno, en general, todos los inversores, toda la comunidad inversora, todos los grandes institucionales coincidían en que el mercado, el SP500, estaba caro, cotizando de media a 21 veces debido a que el top 10 de empresas del SP500 estaban cotizando de media a múltiplos muy elevados, por encima de las 25, 30, 35 veces y algunas como Tesla incluso 80 veces. Por eso, cuando el mercado está caro, tú lo que tienes que pensar es ¿qué activos tengo yo en la cartera? En este caso, si tú tienes acciones de una compañía, tienes activos que puedes capitalizar. Independientemente de lo que haga la acción, de lo que valga en el mercado, recuerda que con el curso de opciones tú puedes hacer, por ejemplo, ventas de call si ya unas compañías consideras que están a múltiplos caros o cuando el mercado estaba caro, tú podías generar adicionalmente liquidez intentando venderlas todavía por encima de lo que estaban. Entonces, si subía, pues las
las vendías con ese upside y encima te llevabas prima. Y en caso, que es lo que ha pasado ahora, de que se desplomara el mercado, pues obviamente las primas de esas ventas de call, es decir, gracias a que tienes las acciones y pones un contrato para venderlas más caras, pues si el mercado se desploma, pues la prima se dispararía precisamente porque la mayor parte de la prima se iría consumiendo y quiere decir que si tú, por ejemplo, has hecho un contrato a un año y obtienes una prima del 10-15%, pues prácticamente a lo mejor en este último mes podrías haberte llevado el 60 o 70% de esa prima solamente por todas estas caídas y al mismo tiempo también sirve como protección. Si cae el mercado, tú generas más prima en menos tiempo, por tanto generas más liquidez y por tanto al cerrar ese contrato dispones de nueva liquidez para reinvertirla cuando el mercado está todavía más abajo. Por tanto, como ves, para hacer una correcta gestión de liquidez, lo importante es saber cuánto valen nuestras compañías en cartera y también a qué múltiplo está cotizando el mercado y cuánto descuento o con cuánto descuento contamos ahora mismo para saber si realmente invertir ahora mismo nos sale más rentable que mantenerlo, por ejemplo, en bonos a medio plazo como puede ser a 5 años. Por supuesto, lo que te digo, si tú estás comprando, es decir, estás gastando tu liquidez con caídas del 1, 2, 3, 4%, estás derrochando esa liquidez y cuando realmente hayan caídas más importantes, por tanto, el efecto de bajada, de comprar más abajo y cuando se recupere el mercado, el upside que podrías obtener mucho mayor, lo estarías perdiendo precisamente por hacer una gestión incorrecta de liquidez. Por eso es importante saber exactamente a partir de cuándo podrías empezar a invertir con cada compañía, pero es que para poder saber eso tienes que saber cuál es el valor intrínseco de cada compañía. Si yo sé que ASML merece un múltiplo de 30 veces ya me está diciendo que el precio o valor intrínseco de la compañía es X. ¿Por qué? Porque si va a generar X beneficios a ese múltiplo, su valor es X y por tanto a partir de ahí para abajo, si yo empiezo a intentar buscar cómo invertir mi liquidez, tengo que exigirle como mínimo un 18% de descuento por todo eso que te comenté anteriormente, teniendo en cuenta la beta y también teniendo en cuenta la media de caídas del mercado. Si has llegado hasta aquí y antes de terminar con el vídeo, me gustaría proponerte un pequeño ejercicio para ver si has entendido todo lo que te he explicado a lo largo del vídeo. En este caso, te propongo que con las acciones que tengas en tu cartera me pongas aquí abajo en los comentarios cuáles de tus acciones cuentan con suficiente descuento como para que merezca la pena a partir de ahora empezar a invertir liquidez, no porque tú creas o quieras o lo sientas así, sino simplemente porque te lo dicen los datos, es decir, porque tu compañía ha caído como mínimo lo que cae de media del mercado más la beta que tiene esa compañía. ¿Cuántas compañías de tu cartera podrías empezar a invertir en liquidez? Y sobre eso, ¿cuáles de esas compañías con las que ya cuentan con suficiente descuento como para poner a trabajar tu liquidez, pondrías 10.000 euros o dólares sin pensarlo? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir, dejar un me gusta y nada, nos vemos en el próximo.